Hola chicos, bienvenidos a la segunda ayudantía del curso. Anteriormente por motivos de fuerza mayor no pude subirles el video, espero que lo entiendan y nada, o sea, vamos a tener la misma modalidad excepto que ya no voy a hacer el resumen teórico porque ya lo tienen en el video anterior y seguimos en la misma materia. La ayudantía del día de hoy vamos a ver lo que es probabilidad total, teorema de Bayes y probabilidad un poco de ejercicios de conjunto y esas cosas. Así que cualquier duda, no se olviden de escribirme a mi correo, cualquier inquietud que tengan con el ramo, yo me puedo contactar con el profesor. Así que eso, démosle con el primer ejercicio. Ya chicos, entonces lo primero que podemos ver al leer el ejercicio, ¿ya? Es notar que los datos nos los están dando de manera explícita, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es anotar esos datos, ¿sí? Me dice que existen tres métodos alternativos para la fabricación de un artículo X, Y y Z, ¿sí? Entonces X, ¿ya? X correspondía a un 20%, y corresponde a un 25% y Z corresponde al resto, que vendría siendo 55%. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con estos datos? ¿Nos sirven en porcentaje? No, hay que tratar de trabajarlos en forma de probabilidad. ¿Ya? Entonces, estos datos, lo primero que podemos hacer es transformarlos a su probabilidad. La probabilidad de X, ¿cierto? O sea, la probabilidad de que se fabrique un artículo con el método alternativo X es de 0,2%. Asimismo, la probabilidad de Y, ¿cierto?, es igual a 0,25. La probabilidad de Z es igual a 0,55. Eso como dato. ¿Qué otros datos del ejercicio podemos extraer? Me dice que si un cliente compra el artículo, la probabilidad de que venga desde X es tanto. Si un cliente compra el artículo, la probabilidad de que venga desde Y es tanto. Si un cliente compra el artículo, la probabilidad de que venga desde Z es tanto. Entonces, ahí nos están dando probabilidades condicionales, ¿ya? O sea, los otros datos que nos están dando son la probabilidad de que el cliente compre el artículo, lo vamos a denotar con la letra C, por conveniencia. Entonces, la probabilidad de que compre el artículo, dado ese método de fabricación, ¿ya?, es 0,3. La probabilidad de que compre el artículo, dado el método de fabricación Y, es 0,7. Y la probabilidad de que compre el artículo, dado el método de fabricación Z, es 0,5. Entonces, una vez nosotros tenemos los datos, podemos darnos cuenta que nos están dando la probabilidad de un suceso y nos están dando una probabilidad condicional asociada a estos sucesos que están acá, ¿sí? Y precisamente, ¿qué dice la pregunta? La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que el cliente compre un artículo? O sea, nos están pidiendo la probabilidad, ¿cierto?, de que compre un artículo. O sea, nos están preguntando cuál es la probabilidad de que compre el artículo, ¿sí? ¿Esa probabilidad la dan en el enunciado? No. Entonces eso nos indica que nosotros tenemos que calcular probabilidad total, ¿ya? Entonces, para calcular probabilidad total vamos a hacer un diagrama de árbol. No es necesario, pero sí aconsejable, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos los datos, ¿cierto?, podemos agruparlos de la siguiente manera. Entonces, la probabilidad de X, ¿cierto?, tiene dos opciones, ¿sí? ¿Cuáles son esas dos opciones? Una de las opciones es que lo compre dado ese método de fabricación, ¿sí? Y la otra opción es que el cliente no lo compre, o sea, se complemento, dado ese método de fabricación, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos un diagrama de árbol, ¿cierto?, que siempre se hace para este tipo de situaciones. Y tenemos los números asociados, ¿cierto?, a estas probabilidades que ya los calculamos y los tenemos arriba, ¿verdad? Esto es 0,3, por lo tanto este es 0,7, ¿sí? ¿Se fijan? Entonces, si el ejercicio nos hace la pregunta de no compra, entonces la probabilidad, ¿cierto?, de que
no compre, incluso podemos calcularla si es que nos la piden. ¿Ya? Por eso hacemos este diagrama de árbol. ¿Ya? Entonces, ordenamos los datos. La probabilidad de que venga de X es 0,2. Entonces tenemos acá la probabilidad de que sea fabricado por el método Y, tiene dos opciones, ¿sí? La probabilidad de que lo compre dado ese método, ¿sí? Y la probabilidad de que no lo compre dado ese método, ¿sí? Entonces tenemos que la probabilidad de arriba, ¿cierto?, es 0,25 y tenemos que la probabilidad de abajo es todo lo que resta, o sea, 0,75, ¿sí? Y la probabilidad de Y, que es 0,25. ¿Es necesario hacer este diagrama de árbol? No es necesario, pero sí me permite abordar el ejercicio de una manera mucho mejor, por eso es recomendable. Entonces, el último árbol vendría siendo la probabilidad de Z, ¿sí? Tenemos dos caminos, la probabilidad de que no lo compre dado ese método y la probabilidad de que efectivamente lo compre dado ese método, ¿sí? Entonces tenemos que esto es 0,5, por lo tanto este es 0,5 y este de acá es 0,55, ¿sí? Bueno, entonces ya teniendo el diagrama de árbol completo, podemos calcular la probabilidad total, por supuesto. Entonces la probabilidad total vendría siendo la probabilidad de que el cliente compre el artículo, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que lo compre? Vendría siendo la probabilidad de que lo fabrique el método X, ¿cierto? Por la probabilidad de que lo compre viniendo de ese método. Y así lo mismo para los otros casos. Entonces, la probabilidad de Y por la probabilidad de que lo compre dado Y más la probabilidad de Z por la probabilidad de que lo compre dado Z, ¿sí? Y como ya nos damos cuenta, tenemos todos estos datos de acá, no hay que hacer nada más que reemplazar. Entonces la probabilidad de que lo compre va a ser 0,2 por 0,3 más 0,25 por 0,7 más 0,55 por 0,5, ¿sí? Y eso nos da que la probabilidad de que lo compre es 0,51. Eso vendría siendo lo que nos pide el ejercicio. Ahora, ¿qué pasa si nos preguntaran por la probabilidad de que no lo compre? Entonces ahí nosotros nos tenemos que acostumbrar a que eso vendría siendo 1 menos la probabilidad de que sí lo compre, ¿sí? O pensar en lo que nos falta para llegar a 1, que vendría siendo 0,49. Eso en el caso de que le salga algo así en su control o prueba, ¿ya? Así que ese vendría siendo el primer ejercicio. Bueno, lo primero, al igual que el ejercicio anterior, lo primero que vamos a hacer es anotar los datos del ejercicio, ¿ya? Entonces dice que para los síntomas de un enfermo, ya que justo les quise hacer este ejercicio por la situación actual, para los síntomas de un enfermo se deduce que padece la enfermedad A con probabilidad 2/5, y la enfermedad B con probabilidad 1/5 y la enfermedad C con probabilidad 2/5, ¿sí? Entonces nos están dando la probabilidad, ¿cierto?, de que un paciente tenga cierta enfermedad, ¿ya? Dice, para precisar el diagnóstico se somete al enfermo a un análisis cuyos resultados son positivos o negativos. Se sabe que un paciente con la enfermedad A, el análisis es positivo con probabilidad tanto, con probabilidad 0,82. Se sabe que un paciente con la enfermedad B, el análisis es positivo, ya con probabilidad 0,06, y se sabe que un paciente con la enfermedad C, ya, el análisis es positivo con probabilidad 0,9, ¿ya? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tratar de ordenar, ¿ya? Lo primero es que la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad A es de 2/5, ¿sí? ¿Ya?
Como es 2 quintos, voy a hacer la transformación a decimal, porque así es más fácil meterlo a la calculadora, de alguna forma. 2 quintos es 0,4. La probabilidad de la enfermedad B, en este caso, es 1 quinto, que vendría siendo entonces 0,2. Y la probabilidad de la enfermedad C es 2 quintos también, eso vendría siendo 0,4. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dicen después? Nos dicen, para precisar el diagnóstico se somete a un enfermo a un análisis cuyos resultados son positivos o negativos. Se sabe que un paciente con la enfermedad A, o sea, un paciente que ya tiene la enfermedad A y da positivo, es tanta probabilidad. ¿Qué tipo de probabilidad es esa? Una probabilidad condicional. Entonces, por lo tanto, al hacer los resultados de los exámenes, ¿ya? La probabilidad de que sea positivo, dado que tiene la enfermedad A, ¿sí? Es 0,82. Lo mismo, la probabilidad de que sea positivo, dado la enfermedad B, es 0,06. Y la probabilidad de que sea positivo, dado la enfermedad C, es igual a 0,9. ¿Sí? Entonces acá tenemos los datos del ejercicio. ¿Sí? Ahora pasamos a ver qué nos están preguntando. ¿Ya? Dice, si el análisis es positivo, ¿ya? Esto lo voy a anotar acá. Si el análisis es positivo, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que el enfermo tenga la enfermedad A? ¿Cuál es la probabilidad de que el enfermo tenga eso? Pero ojo, me están diciendo que si es positivo. ¿Qué me están dando ahí? Me están dando una probabilidad ya conocida o ya dada. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, lo que me están preguntando realmente es esta probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que el enfermo tenga la enfermedad A, ¿sí? Dado que ya es positivo? ¿Sí? Perdón. Dado que ya es positivo. Eso es lo que nos están preguntando en el ejercicio. Entonces, cuando nosotros leemos y traspasamos esa lectura, esa comprensión de la pregunta a la matemática, nos podemos dar cuenta de una cosa bien particular, de que esta probabilidad condicional es como al revés de esta probabilidad condicional. Entonces, por ahí nos indica que en el ejercicio hay que hacer y aplicar teoremas de Bayes, ¿sí? Pero para aplicar teorema de Bayes necesitamos calcular la probabilidad total. ¿Cómo se calcula la probabilidad total? ¿Cuál vendría siendo la probabilidad total acá? ¿Cuál es la probabilidad que no conocemos? La probabilidad de que sea positivo, ¿no? Porque la pregunta me está diciendo, si es positivo, ¿cuál es la probabilidad de que venga o que esté enfermo con la enfermedad A? ¿Sí? Entonces, esa probabilidad es la que no conocemos y es la que tenemos que calcular primero. ¿Sí? En este caso, me quise ahorrar el diagrama del árbol para que vean que no es siempre necesario, pero sí es una forma de ordenar los ejercicios para yo poder enfrentarlos de una manera fácil y sencilla. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que sea positivo, ¿sí? Es igual a la probabilidad de que tenga la enfermedad A por la probabilidad de que sea positivo con esa enfermedad, más la probabilidad de que tenga la enfermedad B, ¿cierto? Por la probabilidad de que dé positivo dado esa enfermedad, ¿cierto? Más la probabilidad de C por la probabilidad de que dé positivo dado esa enfermedad. ¿Sí? ¿Tenemos más enfermedades? No, por suerte. Entonces, tenemos 3 apartados y de estos 3 apartados para calcular la probabilidad total tenemos todos los datos que nos piden. Entonces, no es nada más que llegar y reemplazar. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de A vendría siendo 0,4 por la probabilidad de que sea positivo y que tenga la enfermedad A es de 0,82 más la probabilidad de que padezca la enfermedad B, que es 0,2 por la probabilidad de que tenga la enfermedad B y dé positivo, que es 0,06,
más la probabilidad de C, que es 0,4, por la probabilidad de que sea positivo dado esa enfermedad, que es 0,9. ¿Sí? Entonces ya tenemos todos esos datos, podemos calcular la probabilidad total, o sea, la probabilidad de que sea positivo. Entonces, la probabilidad de que sea positivo va a ser, por aquí me dio el resultado, 0,7. 0,7. Esa es la probabilidad total. ¿Ya? Entonces fíjense ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Porque ya tenemos la probabilidad total, ¿para qué la calculamos? Porque nos va a servir para poder aplicar el teorema de Bayes, ¿sí? Y como la pregunta es este que está acá, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar un poco esa probabilidad condicional. Entonces, según el teorema de Bayes, si tenemos esta condición, nosotros la podemos calcular de la siguiente manera, como la probabilidad de A por la probabilidad de que sea positivo dado A, o sea, al revés de lo que están preguntando, dividido en la probabilidad de que sea positivo, o sea, la probabilidad total. Entonces, ya tenemos todos estos datos, no hay que hacer nada más que reemplazar. Entonces, tenemos que la probabilidad de A, en este caso era 0,4, por la probabilidad de que sea positivo, dado esa enfermedad, que es 0,82, dividido en la probabilidad total, que es 0,7. ¿Sí? Y eso nos da como resultado aproximado 0,469. ¿Sí? Aproximado. Yo aproximé y creo que era un decimal más grande. Ahí verifican ustedes si es que les da lo mismo. Pero se fijan, chiquillos, en este caso también tuvimos que calcular probabilidad total, ya que sin la probabilidad total no podemos calcular el teorema de Bayes, que grábense eso. Sin la probabilidad total no podemos calcular Bayes, ¿sí? Entonces eso fue lo primero que hicimos. Ordenamos los datos, calculamos probabilidad total, calculamos Bayes. Estos ejercicios independientes tengan 6 ramas los árboles, o sea, sean por ejemplo 6 probabilidades y tenga el doble de probabilidades de que sí, de que no, siempre se hacen igual, siempre se hacen con este método, chicos. Así que no se compliquen, traten de entender bien los ejercicios, ¿ya? Y si tienen alguna duda, no se olviden de preguntarme, a mí o al profesor. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Bueno, chicos, el tercer ejercicio trata de un ejercicio de probabilidad, ¿ya? O sea, de manejo de conjunto, un poco de manejo de álgebra de probabilidades, por así decirlo. Es un ejercicio que ya lo hicimos en el video anterior, es parecido, no es igual, pero este es un estilo de ejercicio que suele aparecer en las solemnes, así que probablemente les va a ayudar, ¿ya? Y si no están muy claros con ese tema y con ese manejo algebraico de probabilidades, estos ejercicios les van a ayudar mucho. Así que lo primero que empezamos haciendo es anotar los datos, ¿sí? Entonces anotamos los datos. Nos dicen que la probabilidad de A es 1/2. Nos dicen que la probabilidad de B complemento es 11 partido en 24. Y nos dicen que la probabilidad de A unión B es 21 partido en 24. ¿Sí? Esos son los datos que nos están dando. ¿Y qué nos están pidiendo calcular? Bueno, nos están pidiendo calcular, en primer lugar, la intersección. Segundo lugar, eso que se parece mucho a una ley, ¿verdad? Ya inmediatamente al leer este tipo de ejercicio yo sé que se parece a algo. Así que ojo ahí con la teoría. La probabilidad de A complemento unión B complemento y de la probabilidad de A complemento intersección B. ¿Ya? Entonces eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿cómo abordamos este ejercicio? ¿Es necesario empezar con la A? No, no es necesario empezar con la A.
Podemos empezar con cualquiera, con la que nos convenga de alguna forma. Fíjense que aquí nos están dando una unión. Y la primera nos pide una intersección. Podemos partir por ahí porque la fórmula de la unión relaciona la intersección, ¿o no? Entonces lo primero que podemos notar, ya, es que nosotros tenemos una formulita acá, voy a hacer la letra A, que tenemos que la probabilidad de A unión B, ya, no es nada más que la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. ¿Sí? Entonces, como tenemos esto de acá, ¿ya? O sea, tenemos esto, ¿esto lo tenemos? No, no lo tenemos, ¿ya? Pero nosotros inmediatamente de aquí, de los datos, podemos calcular la probabilidad de B, ¿verdad? Porque la probabilidad de B, ¿ya? Aquí lo voy a hacer hacia acá. La probabilidad de B es lo mismo que 1 menos esta probabilidad. Por lo tanto, la probabilidad de B es lo que le falta para llegar al entero, que vendría siendo 10. ¿Cuánto falta para llegar a 11? Falta, perdón, para llegar a 24. Corte acá, corte. Entonces, la probabilidad de B vendría siendo 9 más 4 son 13 partido por 24, ¿sí? Esa vendría siendo la probabilidad de B. ¿Por qué? Porque la probabilidad de B es lo mismo que 1 menos la probabilidad de su complemento, ¿ya? Entonces tenemos esta probabilidad, tenemos esta probabilidad y tenemos esta probabilidad. ¿Podemos sacar la intersección? Sí. Entonces hacemos un despeje, ¿ya? O directamente reemplazamos nomás. Esto vendría siendo A unión B, 21 partido 24. Es igual a 1/2 más la probabilidad de B, que es 13 partido 24. Menos la probabilidad de A intersección B. Entonces ahora la probabilidad de A intersección B, ¿sí?, es igual a 1/2 más 13 partido por 24 menos 21 partido por 24. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto nos da eso? Lo calculamos, ¿cierto? Esto es 24, 12 más 13 menos 21. ¿Sí? Entonces sería 25 menos 21, son 4 partido por 24. Y eso es lo mismo que 1 partido por 6. ¿Sí? Entonces tenemos que la primera alternativa, ¿ya?, que era la intersección, nos da un sexto. ¿Sí? Esa es la primera cosa que pudimos calcular gracias a esto, gracias a la fórmula. Listo, la alternativa B, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo la probabilidad de A complemento, intersección B complemento. ¿Ya terminó la reunión? ¿Qué es eso? Claro. Son 3 ejercicios nomás, este video va a durar como media hora, yo creo. Piola. Fácil de editar. Se va a demorar igual en subirse y en renderizarse, sí. Pero menos que la otra, porque la otra vez se demoró como 1 hora y algo. Ya tengo escrito los ejercicios, bueno. Bueno, me los copio y los pego. De hecho, los convierto en imagen. Saco un pantallazo, los recorto y pongo la imagen. Porque caché que el Sony Vegas no me aceptaba el... Démosle. Ya. ¿Está grabando? Ya. Entonces, la segunda que nos piden es esto que está acá. Y esto, por teoría y por lo que yo les hice en el resumen de la IoT anterior, es una ley de De Morgan. No es nada más que eso. Entonces, esto lo podemos escribir de la siguiente manera, como la probabilidad de A. En este caso tenemos intersección, entonces acá es unión B complemento. ¿Sí? Y eso no es nada más que
1 menos la probabilidad de A unión B. ¿Sí? ¿Y cuánto es eso? Bueno, esto es 1 menos la probabilidad de A unión B, que es 21 partido por 24. Y esto es 4 partido por 24. Que esto es lo mismo que un sexto. ¿Sí? Un sexto. Eso nos da la... Perdón, aquí me equivoqué. Esto es 24. 24, esto es 3. Entonces 1 partido por 8. Ahí sí, ahí está bueno. Entonces la probabilidad que nos están pidiendo nos dio 1/8. Bueno chicos, y si se dieron cuenta, no es nada más que aplicar ley de De Morgan, ¿sí? Y aplicar la regla del complemento, ¿verdad? Que esto se calcula todos los complementos como 1 menos la probabilidad, ¿verdad? Reemplazamos y nos dio 1/8, que es lo que nos están pidiendo en el ejercicio, ¿sí? La letra C, ¿qué nos está pidiendo? Algo parecido a lo de arriba, pero no igual. A complemento unión B complemento, ¿sí? Y eso es lo mismo que, por leyes de De Morgan, nuevamente, aplicamos leyes de De Morgan, y esto es lo mismo que la probabilidad de A intersección B complemento, ¿sí? A intersección B complemento. ¿Y qué es eso? No es nada más que 1 menos la probabilidad de A intersección B, ¿sí? Entonces ese valor ya lo calculamos en A, entonces 1 menos un sexto, ¿sí? Está acá. Entonces, 1 menos un sexto, eso me da 5 sextos, ¿verdad? 5 sextos. Esa es la probabilidad que nos estaban pidiendo en la alternativa C. O sea, esto es 5 sextos. Y nos falta la última, ¿ya? La última es bien particular, porque yo precisamente, y no es porque yo les di esa fórmula porque siempre la íbamos a ocupar en todos los ejercicios que yo haga, no, este es un ejercicio de una solemne que me mandó el profe hace súper poco, y de casualidad apareció esto. Entonces, ¿es necesario aprenderse la fórmula que yo les di? No, simplemente ténganla en cuenta, ténganla presente al desarrollar los ejercicios y se la van a aprender solito, ¿ya? Y esto no es nada menos que la probabilidad de B, ¿sí? La probabilidad de B del suceso que no está en complemento, menos la intersección. Esta es la fórmula que yo les di, o sea, le están preguntando por la fórmula que yo les di prácticamente, ¿sí? Entonces es muy fácil. La probabilidad de B ya la tenemos, que es, se me perdió acá, 13 partido 24, que la sacamos como el complemento, ¿verdad? 13 partido por 24. Y tenemos la intersección que la calculamos en A, que es un sexto. Entonces, si se fijan, lo más complicado de este ejercicio fue saberse la fórmula de unión y darse cuenta que uno se podía despejar para acá. Nada más que eso, esa es toda la complejidad de este ejercicio, el resto salió solo, ¿ya? Entonces acá, haciendo este cálculo, esto es 24, 13 menos 4, esto es 9 partido por 24, ¿sí? ¿Lo puedo dejar ahí? Sí, pero siempre trato de simplificar al máximo, ¿cierto? Eso es lo que nos han enseñado desde chicos. Entonces, esto vendría siendo 3 partido por 8, ¿sí? Si lo dividimos por 3. Entonces, ¿cuál vendría siendo el valor de la letra D? Vendría siendo 3/8. Y ahí nosotros ya hemos calculado todas las probabilidades que nos están pidiendo. ¿Se fijan? Este tipo de ejercicio es muy recurrente en la solemne y siempre sale, ¿ya? Y por lo mismo traten de dominarlos, traten de estudiarlos, y si no entienden algo, ¿ya? Por favor sean sinceros y pregunten, ¿ya? Pregúntenme a mí, pregúntenle al profesor, si es que acaso no entienden algo de unión, de intersección, de complemento, ¿ya? Yo con gusto se los puedo explicar y resolver todas sus dudas,
¿ya? Así que este vendría siendo el tercer y último ejercicio de este video. Bueno, esa fue la ayudantía. Espero que los ejercicios les sean de utilidad y que puedan estudiar de la mejor forma. Respecto a la información de la ayudantía de esta semana, no tengo la certeza si es que podré grabarle otro video, lo voy a intentar. Pero de todas formas, si no les puedo grabar un video, voy a tratar de estar ahí conectado en la sala de videoconferencia para poder conectarme y hacer algunos ejercicios. Quiero que veamos en el próximo video, en la próxima ayudantía, un poco un ejercicio de estadística descriptiva, o sea, un ejercicio de estadística con todo lo que es promedio y toda esa cosa, y otro ejercicio de estadística bivariada, o sea, de regresión lineal, ¿ya? Y por ahí les meto otro de probabilidad, ya sea de probabilidad total, Bayes o este tipo de ejercicio. Una recomendación que les voy a dar, porque no sé cómo son los controles, no lo he visto, es que por favor estudien también la teoría de probabilidad, lo que son los sucesos dependientes, los sucesos independientes. Estudien todo eso, ¿ya? Estudien cuando se hacen eventos con reposición, sin reposición, todo ese tipo de cosas, y también la teoría, ¿ya? Estudienla, porque en un control no se sabe lo que nos pueden preguntar y de repente me estoy aprendiendo este tipo de ejercicios que son un poco más, no son difíciles, pero requieren un poco más de trabajo algebraico, de mover la mano, y puede que nos pregunten un poco de teoría, puede que nos jodan la vida con alguna pregunta que no nos preparamos. Así que por favor pónganse en todos los escenarios y ojalá puedan estudiar de la mejor forma. Nos estamos viendo, cualquier cosa me escriben a mi correo y nos vemos en la próxima ayudantía con más ejercicio. Chao chicos.